Bendiciones, amados hermanos y amigos, que en esta tarde pues nos unimos por estos medios, ¿verdad? Para poder compartir esta gloriosa edificación en esta subcomunidad de fe, plenitud de vida, donde cada vez que nos reunimos lo hacemos con la intención de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sean edificados en aquel que es la cabeza del cuerpo, Jesucristo. En esta tarde pues tenemos una tarde de bendición que el Señor nos regala para poder, ¿verdad? Por este medio estar todos unidos como el cuerpo de Cristo y juntamente pues poder compartir la riqueza que Dios ha dispensado en su Hijo para con nosotros. Una vez más, bienvenidos todos. Esperamos, ¿verdad?, que usted esté teniendo un día sumamente bendecido en él, porque esa es, ¿verdad? Ese es nuestro propósito cada vez que nos unimos por este medio, ¿verdad? De que haya un incremento, un avance de Cristo en nosotros. Quiero invitarle en esta tarde, ¿verdad?, a que todos unidos desde nuestros respectivos lugares donde nos encontramos en el día de hoy, podamos juntos, ¿verdad?, unirnos en oración y pedir al Señor que a través de esta gloriosa comunión que tenemos en el Espíritu, pues haya un crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar y comenzamos en este día, ¿verdad? Con esta gloriosa tarea que tenemos en Cristo Jesús de edificar el cuerpo. Como siempre, ¿verdad? Les decimos a los hermanos por ahí en el chat, usted puede saludar, puede, gloria al Señor, decirnos, ¿verdad? Eh, Cómo Dios está obrando, ¿verdad?, en nuestras vidas, cómo Él está madurando en nosotros cada día y nosotros madurando en Él. Amén. Así que vamos a orar todos unidos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos como siempre por todo lo que has hecho, por todo lo que has dispensado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de poder compartir en la mesa todos juntos, Señor, como tus hijos, y participar de aquel que es el agua de la roca, aquel que es la fuente de toda vida. Como decía el Señor, aquella mujer en el pozo, que Él es la fuente, Él es el agua que salta para vida eterna. Te damos gracias porque Él es la zarza que ardía en el desierto. Él es la tierra que nos ha sido prometida. Te damos gracias, eterno Dios, porque todo esto ahora, Señor, tú lo has dado como una herencia a nosotros que somos tus hijos, Señor, y hoy estamos sumamente agradecidos por toda la obra que ha sido consumada en el Calvario por medio de tu Hijo, para que nosotros podamos volver a ser reintegrados a este maravilloso propósito que nos da participación de todo lo que tú eres y de toda tu naturaleza. En este día te pedimos, Señor, que el espíritu de sabiduría, el espíritu de toda bendición, Señor, obre en nuestros corazones, transformándonos cada día más y más a la imagen de aquel que es nuestro amado y eterno Dios. Señor, en el día de hoy permite que cada persona que se acerque por estos medios, cada oyente que escuche este enlace, esta grabación, Señor, en la medida que vamos comunicándola y participándola con otros, que también, Señor, en ellos el don de vida, la dádiva eterna, la cual es Jesucristo, Señor, también vaya transformando y cambiando sus vidas, Señor, y que haya un crecimiento exponencial en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Somos, Señor Padre, la simiente, oh Dios mío, de aquel que es la semilla, Señor. Somos la extensión de tu reino, la propagación de tu vida aquí en la tierra, Dios mío. Y por tanto, Señor,
Oh Padre, hoy nos unimos en el mismo sentir del apóstol Pablo, Señor, pidiéndote que cada día, Señor, Cristo sea formado en nosotros para que nosotros podamos representar tu gobierno aquí en la tierra como es digno, Señor, de que lo hagamos como tus hijos. Señor, en el día de hoy permite que cada alabanza, permite que cada oración, cada palabra, Señor, lleve un fruto de crecimiento, Señor, en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos y te suplicamos, Señor, que hagas todas estas cosas. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno nuevamente, gloria al Señor, ¿verdad? Tenerles a todos ustedes por este medio. Y esperamos, gloria al Señor, que la transmisión del día de hoy sea de una gran edificación para nuestros corazones. Amén. Así que en el día de hoy, pues como siempre, comenzamos, ¿verdad? Comunicando, participando, alabanzas que exaltan al Rey. En esta comunidad nosotros ya, ¿verdad? Como una comunidad de entendimiento, entendemos, entendemos, gloria al Señor, por qué hacemos todas las cosas en Cristo Jesús. Así que esperamos que ustedes en este día pues puedan, gloria al Señor, juntamente con nosotros, glorificar y adorar a aquel que es la cabeza de todas las cosas, Jesucristo. Así que vamos en esta hora pues a comenzar con las alabanzas, esperando que usted, gloria al Señor, pues pueda ser bendecido en este día. Y como primera alabanza queremos participar, ¿verdad? Esta hermosa alabanza, gloria a Dios, que lleva por título y la canta nuestro amado hermano Koalo Zamorano, que dice Hermoso.
Amén, gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque por esta bendición, porque Él es el deseado entre las naciones. Amén. Y como lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los romanos, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso, gloria al Señor, en este día siempre expresamos que para Él es el deseado. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, nuestro anhelo es el crecimiento de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Así que esperamos, ¿verdad?, que usted haya disfrutado esta alabanza. En esta hora pues vamos a hacer una declaración. En Romanos también 8, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz, Jesucristo. Así que esta próxima alabanza lleva el fin de declarar que somos más que vencedores. Y ahí donde usted esté escuchando esta grabación, usted puede declarar lo mismo, porque por el renacimiento, por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nosotros ahora por medio de su resurrección hemos sido declarados más que vencedores. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que fuerte tormenta, yo viviré confiado. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y
firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Soy más que Más que vencedor. más que vencedor. Más que Vencedor. Más que vencedor. Más que Amén, gloria al Señor. Qué bueno que podemos hacer esa declaración. Unidos somos más que vencedor. Amén, gloria al Señor. No sé si nos escuchan bien, gloria al Señor. Déjenos saber por ahí si nos están escuchando. Creo que hemos estado teniendo como un poco de problema técnico, gloria al Señor, pero esperamos que el audio pues esté pasando bien, gloria al Señor, y que usted nos esté pudiendo escuchar. Así que nos deja saber por ahí por el chat si la transmisión se escucha bien, si no hay ninguna dificultad técnica, gloria a Dios, porque queremos, ¿verdad?, que usted hoy, en el día de hoy, sea altamente bendecido por aquello que el Señor ha de servir a la mesa para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a escuchar esta última alabanza antes de entrar, ¿verdad?, de lleno a la administración de la palabra, y esperamos, gloria al Señor, que en el día de hoy usted entienda que usted está en victoria. Amén, gloria al Señor, porque el Señor cambió nuestra tristeza en gozo, en alegría, en danza. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a escuchar esta alabanza por nuestro hermano Danilo Montero, y esperamos que usted, gloria al Señor, a través de ella también pues pueda ser bendecido. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo
Amén, gloria al Señor, todo Él lo ha cambiado. Qué bueno porque esto lo hizo Jesucristo y en esa bendición o esa vida de bendición en la cual nosotros hoy pues estamos participando de una vida de transformación, de una vida de cambios, gloria al Señor, como hablábamos la semana pasada, nosotros como hijos de Dios hemos atravesado el velo para ahora poder ver la realidad contundente que está en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Así que en el día de hoy siéntase libre de adorar, de glorificar a aquel que es la cabeza de todas las cosas, Jesucristo. Amén. Así que esperamos, ¿verdad?, que en el día de hoy pues tengamos una impartición. Gloria al Señor. Espero que todo se esté escuchando bien ahora. ¿Se escucha todo bien? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, gloria al Señor. Estamos, ¿verdad? Pues en sintonía y queremos, ¿verdad?, que la preciosa semilla de la palabra de Dios no se eche a perder, sino que podamos, ¿verdad?, recibir, ¿verdad?, lo que Dios pues tiene para nosotros en este día. Y bien, pues vamos a entrar en materia de trabajo. Yo le invito a que usted vaya conmigo a la carta al Evangelio de Mateo. Mateo. Vamos a mirar, ¿verdad?, unos versículos en el capítulo 8 del libro de Mateo. Espero que usted en este día pues esté listo para esto que el Señor tiene para con nosotros, y que esta palabra de bendición pues traiga un fruto de crecimiento en nuestros corazones. Amén. Así que le invito a la carta de Mateo capítulo 8 y vamos a leer del versículo 5 al 13. Amén. Y la palabra del Señor pues lee de la siguiente manera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué hermosa esta palabra, gloria al Señor. Y en el día de hoy pues vamos a estar disertando bajo el tema bajo autoridad. Bajo autoridad. Amén. Y es un tema que creo que es bien competente para nosotros en este tiempo, porque la iglesia del Señor ha malentendido el hecho de lo que es realmente la autoridad. Entonces tenemos, ¿verdad?, como tarea en el día de hoy que entendamos esta grandiosa verdad, así como muchas otras verdades que hemos venido a través del tiempo pues descubriendo, ¿verdad?, a través de la inteligencia espiritual que Dios nos está dando para poder ministrar, ¿verdad?, esta gloriosa palabra de vida. Y queremos que usted pues sea edificado. Queremos que usted en el día de hoy pues entienda estos principios que son competentes para la vida del reino. Amén. Nosotros como hijos del reino tenemos que entender, como cuando hablábamos de la adopción, un tema que también ha sido muy mal interpretado. Nosotros simplemente limitamos la adopción a recibir a alguien que no es legítimo. Pero la palabra nos enseña que la adopción es un
un derecho, un legado de madurez en la vida de los hijos. También, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de algo muy glorioso para nosotros, y es entender lo que Cristo logró por nosotros y cómo nosotros ahora hemos atravesado el velo, y que cuando no entendemos, ¿verdad? O no tenemos la iluminación del Espíritu en nuestra vida, podemos quedar atrapados, ¿verdad?, frente a un velo sin poder ver la realidad que está, ¿verdad?, contenida detrás de él. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando en el tema o la temática bajo autoridad, ¿verdad? En base a este pasaje bíblico que hoy, ¿verdad? El Señor nos regala para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender este principio fundamental del reino de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros vemos que el centurión, este hombre que habla con Jesús, ejercía un alto grado militar, pero no se consideraba a sí mismo digno de recibir la visita de Jesús en su casa, aunque él estaba en una posición de autoridad dentro del Imperio Romano. La autoridad, como acabo de decir, pues es uno de los principios que peor entendidos en el mundo, y mucho más dentro de la iglesia de Cristo. Por su mal ejercicio, hemos visto cómo esta autoridad se ha violado, y a través del mal ejercicio de ella vemos el atropellamiento, ¿verdad? La violación que hay a los derechos de la gente, y esto se hace, ¿verdad?, en muchas ocasiones sin tener ningún tipo de temor. Entonces, en algún momento de nuestra vida, todos hemos sido heridos por algún líder que abusó de su autoridad hacia nosotros. Cuando, ¿verdad?, todos vinimos a este evangelio, y entendiendo este principio, mucha gente no logra entender en la capacidad cuál es el ejercicio verdadero de la real autoridad. Entonces, al hablar de autoridad, consideramos algo muy importante y algo que es muy serio, porque la comprensión correcta de la autoridad es la clave para que nosotros podamos funcionar en la vida. Si nosotros entendemos y respetamos correctamente el significado de lo que es la palabra autoridad, el éxito nuestro estará garantizado en todo lo que nosotros emprendemos en la vida. Una de las cosas que debemos, ¿verdad?, tener presente es que Dios es autoridad, y aún así es el concepto peor comprendido en todo el mundo. Dios siendo la fuente de la misma autoridad, es lamentable ver que muchas veces sus propios hijos no entendemos lo que esta autoridad conlleva. Amén. Y es por eso que tenemos la tarea en el día de hoy de poder explicar esto, para que tengamos una buena comprensión del ejercicio correcto de lo que es la autoridad. Amén. Entonces, la ignorancia de la autoridad ha sido el fundamento en el cual muchas naciones, pueblos, gobiernos se han fundamentado. El mal ejercicio de esto ha fomentado la anarquía, el desorden, y la autoridad en realidad es la clave para el funcionamiento apropiado de todo lo que los hombres dentro de las sociedades, y ella misma es la base de nuestra efectividad. Si nosotros no entendemos el alcance de la autoridad sobre la vida, perderemos efectividad como individuos dentro de la sociedad. Porque, como hice alusión anteriormente, muchas personas que han malinterpretado la autoridad la usan, pero la usan con el fin de ¿qué? De poder atropellar a otros, de poder, gloria al Señor, de tratar de imponer un ejercicio incorrecto de lo que es
el poder, amén. Y nosotros sabemos que la autoridad no tiene que ver con ejercer fuerza sobre nadie, sino que la autoridad es algo, ¿verdad?, detrimental en nuestro desarrollo como hijos de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros entendemos esto, funcionamos correctamente y la iglesia del Señor es edificada. Amén. Entonces, nosotros nunca vamos a poder funcionar adecuadamente sin entender y someternos a la autoridad legítima que está instituida, porque esto es lo que nos va a garantizar nuestro máximo rendimiento. Esta autoridad es la fuente del orden y la sustancia de toda nuestra bendición. Entonces, cuando nosotros entendemos la realidad de esto se transforma en nosotros en algo muy importante, algo muy sencillo para nosotros poder sobrellevar. Porque la verdadera autoridad no viene con el fin de complicar nuestra vida. La verdadera autoridad viene y simplifica lo que nosotros realmente somos. Por ejemplo, sabemos que Dios estableció autoridades para simplificar la vida de las personas. La autoridad de la tierra vemos que está establecida con el fin de crear un beneficio en la sociedad. No, nunca fue la intención de Dios o el fin de Dios que ésta se utilizara para oprimir, para dañar a otros, sino para que fuéramos beneficiados, ¿verdad?, de la real sustancia de lo que esta autoridad es. Entonces, la autoridad ejercida de manera incorrecta por parte de muchas veces de los líderes que tenemos, especialmente los líderes dentro de nuestro círculo, ¿verdad?, de creyentes, de nuestro círculo, ¿verdad?, de vida, produce en mucha gente que haya un rechazo, ¿verdad?, de aquellos hacia aquellos que, ¿verdad?, tenemos delante de nosotros ministrando continuamente, y muchos por el mal ejercicio de esto evitan continuamente tener esta interacción con lo que debería ser la verdadera autoridad. Y hay algo en el hombre, nosotros naturalmente hay algo en nosotros que nos lleva a apartarnos permanentemente de ese tipo de autoridad, porque nosotros no fuimos creados para ser oprimidos, no fuimos creados para vivir bajo los designios de una voluntad humana, fuimos creados para vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces, el rechazo a esta autoridad puede ser debido a múltiples causas, pero en cada una de ellas se puede reconocer que hay una persona que ha abusado el ejercicio de la autoridad. Entonces, sin una comprensión correcta del significado de la autoridad, nosotros no podremos tener un buen rendimiento o llegar al rendimiento máximo de nuestro potencial que puede ser desarrollado, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas. Porque como dije anteriormente, la autoridad no es un estado de anarquía, no es un estado de opresión, sino es un estado de crecimiento, bendición y entendimiento en el amado, en Cristo Jesús. Entonces, donde siempre haya ausencia de autoridad, siempre va a reinar la confusión. Y esto lo que va a hacer es generar un gran caos que desemboca en una tiranía. Nunca nosotros podemos o nunca podrás experimentar lo mejor de tu vida hasta entender correctamente el significado de la autoridad. Pero ¿por qué entender esto simplifica mi vida? Bueno, cuando yo entiendo lo que implica vivir bajo autoridad, no me debo preocupar por el sitio donde estoy o el alcance que pueda tener dentro de algunas responsabilidades. No hay manera de herir a alguien cuando nosotros estamos realmente bajo autoridad o bajo la autoridad de Dios. Si, por ejemplo, si tú te paras frente a un policía para protestar algo,
tú podrás invocar todos los argumentos que se te puedan ocurrir, pero él simplemente se va a limitar a responder que solo obedece órdenes. Una persona bajo autoridad siempre remitirá el problema hacia su fuente. Usted ve el policía, usted se para frente a un policía y él le va a explicar lo que la ley dice, porque ellos están bajo autoridad. Él no le dice yo te digo esto y esto es lo que tú tienes que hacer, sino que él remite siempre a la fuente que gobierna su autoridad. Amén. Entonces el policía no tiene problemas, no es que él tenga problemas con tu persona porque ejerce su autoridad y está bajo la cobertura de una autoridad superior. No puede haber verdadera autoridad si no hay un respaldo detrás de ella. Entonces, nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Y este punto es crucial para nosotros entenderlo en el día de hoy, porque para nosotros realmente ejercer la verdadera autoridad de Dios tenemos que entender cuál es el respaldo de nuestra autoridad. ¿Quién es quien está sobre nosotros? ¿Quién está gobernando nuestra vida? Por ejemplo, miremos el caso de Moisés al abrir el Mar Rojo, antes de que él estuviera ayunando 40 días allí en el desierto. Aquí podemos nosotros ver claramente que la autoridad desata más poder que la misma unción. Porque cuando miramos la unción y la autoridad, la unción proviene del sentir de la autoridad, porque es Dios haciendo a través de nosotros. Hay gente que se matan ayunando, orando, declarando y haciendo 20,000 cosas, pero no son efectivos en lo que hacen porque no han entendido que ellos están bajo autoridad. Ellos buscan un poder propio, pero no, el evangelio no se trata de mi poder o de tu voluntad o mi voluntad. Se trata, ¿verdad?, de entender que nosotros somos hombres que respondemos bajo a una autoridad superior. Hay gente que usted va a ver que ayunan, oran disciplinadamente, pero nunca están bajo esa autoridad, por eso no viven una vida de poder. Amén. Entonces, la autoridad produce poder en nuestras vidas. Porque lo único que se puede, o lo único que puede darnos autoridad es cuando nosotros tenemos sujeción a una autoridad superior. Esto no es para que nos emocionemos, ni tampoco esperamos, ¿verdad?, grandes aplausos. Ese es el mayor problema que mucha gente tiene. El mayor problema que mucha gente posee es que ellos desconocen cuál es la fuente de su autoridad. Y si no entendemos qué implica la autoridad, estaremos permanentemente en un lugar equivocado y seremos parte del problema, pero nunca seremos parte de la solución. El verdadero ejercicio de la autoridad, mis amados hermanos, nunca produce en nosotros, y esto es un punto muy crucial en lo que es entender la autoridad, es que el ejercicio de esta autoridad nunca produce un sentir de superioridad o de inferioridad, sino el rendimiento máximo de un potencial. Voy a volver a repetir esto. El verdadero ejercicio de la autoridad nunca produce ni superioridad ni inferioridad, sino el rendimiento máximo de un potencial. Amén. Analicemos, por ejemplo, este caso que voy a presentar a continuación, y espero que usted medite en esto y que usted pueda agarrar este concepto. Miremos, por ejemplo, a Juan el Bautista. Juan el Bautista se encontró en el Jordán con Jesús y le pidió que lo bautizara. Entonces Juan reconoció de inmediatamente que él estaba ante el Mesías, el Hijo de Dios. Pero él cometió el error de pensar en voz alta y decirle al Señor, ¿cómo voy a bautizarte a ti si tú deberías bautizarme a mí? El Señor se acerca a él, le pide que lo bautice, porque acuérdese que Cristo, todo lo que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplir la ley. Amén. Entonces Juan no tenía problema con el bautismo, pero él comprendía de una manera incorrecta lo que era la autoridad, porque esta nunca
produce un sentir, como dije anteriormente, de inferioridad o de superioridad. Ese es el reflejo más claro de la autoridad. No depende de nuestros títulos, no depende de lo que tú sabes, no depende de cuánta universidad tú hayas tenido, gloria al Señor, sino del propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Ahí está la clave. Entender esta autoridad es entender el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Y es importante porque cuando nosotros definimos este sentir de lo que es la autoridad, ¿verdad? En el idioma original, que autoridad es exousia. Esta palabra implica dominio, imperio, potestad, reino, poder. Entonces, por definición, la autoridad es la facultad o el derecho de gobernar. Y aquí está la clave. Porque cuando nosotros entendemos lo que la autoridad es el derecho que tenemos de gobernar. Amén. Y el reino, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del reino, el reino es la esfera de la autoridad de un rey. Y el que habita bajo ese territorio está sujeto a la autoridad de ese rey. Amén. Entonces, el reino de Dios es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas y la obligación que nosotros tenemos de estar sujetos ante su autoridad. Entonces, cuando estamos hablando de autoridad, no estamos hablando del ejercicio de mi voluntad sobre otro, sino que estamos hablando de la capacidad que nosotros como hijos de Dios tenemos para gobernar. Amén. Esto es importante y esto es lo que Juan el Bautista allí en aquel momento no entendió, que ante él se manifestaba una autoridad superior, pero que no venía como el Imperio Romano a oprimir o a dañar o a aplastar. Aquel que estaba delante de él estaba en aquel momento dándole a entender a Juan que Juan también tenía la capacidad de participar en aquello que era el establecimiento del gobierno de Dios. Entonces, autoridad, vuelvo a recapitular para aquellos que quizás entran tarde y no entiendan, es el ejercicio, es el derecho o la facultad de nosotros poder gobernar juntamente con Cristo. Entonces, en nada esto tiene que ver con ser superior o inferior. Amén. Y esto es lo que debemos entender. Porque sin autoridad, tu vida siempre va a ser un completo desorden. Y tu propósito y el propósito de Dios para tu vida quedará totalmente desprotegido. Entonces, la autoridad bien ejercida protege nuestro propósito. Amén. Eso es importante. La autoridad bien ejercida siempre protege nuestro propósito. Amén, gloria al Señor. Entonces, en nuestro potencial y el propósito por el cual tú y yo estamos en la tierra, se puede cancelar al violar la autoridad establecida. Mientras tú no te sujetes, no podrás funcionar efectivamente dentro del cuerpo de Cristo. Acuérdate que es la capacidad de gobernar, pero esa capacidad de gobernar que todos hemos recibido es porque Dios mismo sobre nosotros ha establecido su gobierno. Entonces, cuando aquel hombre decía, yo también soy un hombre bajo autoridad, él no se estaba o no estaba removiendo de sí ni sus responsabilidades ni sus capacidades como funcionario sino que él entendía que sobre él pesaba algo mayor. Entonces nosotros como hijos de Dios nunca debemos apoyarnos en el poder de nuestra fuerza, sino entender que nuestra fuerza es Cristo mismo. Él es la fortaleza de nuestra vida. Él es el todo en nosotros. Él es quien gobierna nuestros corazones. Por eso es que la iglesia es el reino. Por eso es que la iglesia es el gobierno de Dios. Porque Él está gobernando o Él está ejerciendo su autoridad sobre nosotros. Entonces, si nosotros no aprendemos a consagrar
nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro espíritu, nosotros siempre permaneceremos en el mismo sitio el resto de nuestra vida. Entonces debemos comprender que la visión de discipular es una cadena de autoridad delegada por Dios. Ven, esto es importante, porque a través del discipulado, nosotros lo que hacemos, fíjense el concepto que la iglesia de hoy tiene sobre lo que es discipular. El discipulado hoy se toma como la base de poderle aceptar a usted dentro de la comunidad cristiana. Es como el bautismo. Si usted no se bautiza, si usted no se discipula, si usted no recibe las instrucciones que aquel X o Y el líder le está suministrando, usted no pertenece al cuerpo. Entonces ellos utilizan el discipulado bajo una autoridad incorrecta. Porque lo estamos usando, ¿verdad? Como la habilidad de tratar de decidir si uno pertenece o no. Pero por medio del discipulado, lo que nosotros estamos haciendo, y esto lo hacemos, por ejemplo, como comunidad de fe, esto lo hacemos semana tras semana, ¿verdad? Los días martes estamos discipulando. Y lo que estamos haciendo es adiestrando a otros a vivir bajo la autoridad de Cristo. Escuche bien, el discipulado es adiestrar a otro, ayudar a otro a comprender cómo vivir bajo la autoridad de Cristo, cómo vivir bajo el gobierno de Cristo, cómo enseñar, ¿verdad?, a nuestros hermanos en la fe a que podamos entender que Él ha establecido su gobierno sobre nuestros corazones por medio de la obra que Él consumó. Entonces, en otras palabras, le estamos enseñando a la gente a participar, a fluir y a vivir como el gobierno de Dios en la tierra. Esto es glorioso, porque acabamos de decir que esta autoridad lo que está haciendo es protegiendo nuestro propósito. Amén. Entonces, protege nuestro propósito porque nos está dando la capacidad de poder gobernar juntamente con Él. Amén. Entonces, si no aprendemos a someter nuestro yo, nuestro ego, ¿verdad?, nuestra voluntad humana, nunca podremos realmente participar del gobierno de Cristo sobre nuestra vida. Si no tenemos el ejercicio de la verdadera autoridad, nunca vamos a poder ser efectivos como hijos de Dios, como su cuerpo en la tierra. Entonces, lo que estaremos haciendo es que estaremos abortando nuestro destino profético y siempre terminaremos perdiendo todo el poder que nos confiaron. Y lo que se hará siempre es seguir abusando de otras personas. Porque sin autoridad despedirás, siempre desperdiciaremos, perdón, nuestra valiosa energía. O sea, el mal gasto, la mala comprensión de lo que la autoridad verdaderamente es, siempre termina en un gasto de energía. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios nos dice, a través de su palabra, Dios siempre nos está enseñando, ¿verdad?, que la autoridad produce un beneficio en nosotros. Es más, el Señor nos dice que la autoridad produce larga vida. Si usted viene a ver en la palabra, el Señor nos dice, hijitos, sométanse a los padres para tener larga vida. Entonces, la razón por la cual Dios ordena esto es para que los hijos puedan ser protegidos por los padres. Cuando usted y yo nacimos, ¿verdad?, Dios nos dio dos padres para protegernos. Y es por esto, y es imposible que sin sujetarnos a la autoridad de ellos, gloria al Señor, podamos tener un real crecimiento o podamos tener un desarrollo productivo en la vida. Usted va a ver lo que el rechazo de la autoridad de los hijos a los padres ha creado en la sociedad contemporánea que nosotros, ¿verdad?, de la cual nosotros hoy participamos. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo mucha gente ha abortado su propósito y hoy vemos que ciudadanos que han sido mal formados, ¿por qué? Por el rechazo de la autoridad. Por ejemplo, un padre que es zapatero puede crear un hijo que llegue a ser un científico famoso o que llegue a ser un doctor muy bien reconocido en la vida. ¿Por qué? Porque vemos que cuando los hijos
aprenden a someterse a una autoridad superior, que está en este caso, ¿verdad?, representada por el padre. Cuando se someten a ella, ellos pueden tener larga vida y llena de bendiciones. Porque no necesariamente porque yo sea carpintero, o porque yo sea zapatero, o porque yo sea, ¿verdad?, o trabaje para el departamento de sanidad, de basura, de sanidad, sanitation, como le decimos en inglés, quiere decir que mis hijos tienen que ser lo mismo. Pero en mi esfuerzo, ¿verdad?, en aquello que pues puedo hacer como vida, cuando los hijos aprenden, nosotros siempre vamos a ver algo en la mente de los padres. Y en la mente de los padres siempre está tratar de ayudar a los hijos a ser mejores que lo que nosotros pudimos ser. Esto es el verdadero sentir de un padre. Siempre lo que deseamos es el bienestar de nuestra descendencia, de que ellos puedan avanzar más allá de lo que nosotros mismos hemos avanzado. Amén. Yo creo que eso es verdad para un verdadero hijo de Dios, aquellos que estamos representando la verdadera paternidad de Dios en la tierra. Ese debe ser el sentir. Y con Dios no es distinto. Dios es Dios, pero Él siempre quiere maximizar el potencial de todos nosotros como sus hijos. Amén. No es que Él sea menos, porque Dios nunca puede ser menos que nosotros, pero Él sí se interesa por maximizar el potencial de nuestra vida. En Israel, por ejemplo, hubo un rey que violó la autoridad. Por ejemplo, vamos a hablar de este rey Saúl. Este rey Saúl cruzó los límites y él destruyó por completo su futuro. El primer rey de Israel establecido, un hombre que la palabra lo descubre que de los hombros hacia arriba no había otro como él. Dios lo saca de la casa más pequeña de Israel y lo establece como el rey, como aquel que iba a guiar las ovejas de Israel. Y este era un hombre que estaba sentado en el trono, pero no podía funcionar en el cargo que él ostentaba. ¿Por qué, hermano? Porque no entendía lo que era estar bajo autoridad. Y aún así, él mantuvo la unción de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque fíjese lo que pasa cuando David encuentra a Saúl en aquella cueva, que tuvo la oportunidad de terminar con la vida del rey, que él lo estaba percibiendo. David dice que se negó a tocar el ungido de Jehová. Entonces, aunque Saúl desconocía por completo la unción de Dios sobre su vida, David continuaba respetándolo como rey de Israel. Y aunque estaba sentado sobre el trono, no tenía autoridad, porque ella no emana de un puesto o de un título. Amén. Sin esto, no puede haber una autoridad legítima. Amén. El entender que nosotros somos lo que somos porque Él nos ha hecho lo que nosotros somos hoy por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces David guardó la unción de David como rey, pero Saúl no supo actuar bajo la autoridad que tenía delegada y conferida por aquel que es la autoridad de todas las cosas. Entonces, como nuestra cobertura es Dios, siempre debemos imaginarnos la magnitud de la autoridad que reposa o descansa sobre nosotros. Porque lo segundo que la autoridad hace, además de guardar nuestro propósito, la autoridad también nos transforma. Mire, por un momento trate de imaginar a Moisés entrando en el palacio de Faraón. ¿Se acuerda la historia cuando después que está en el desierto y tiene la experiencia de la zarza y Dios le da la encomienda de ir a liberar a los hijos de Israel? Amén. Imagínense a Moisés entrando en el palacio de Faraón con una vara en la mano para decirle al rey de aquel. Y acuérdense que cuando miramos al Faraón en la historia bíblica, Faraón era o se consideraba a sí mismo como un dios.
La gente veía a Faraón como un dios. Y ahora imagínense aquel hombre entrando en el palacio con una vara en la mano diciéndole a aquel que era considerado, ¿verdad?, como Dios, que liberara a su pueblo. Una persona así podría estar loca o representar, bueno, tendría que estar representando una autoridad mayor que la del faraón para poderle decir algo a faraón. Entrar al palacio y decirle algo así a faraón era ser digno de ser puesto de muerte. Amén. Y este hombre entra en el palacio y le dice a faraón, deja a mi pueblo ir. Entonces, Moisés entendía que su autoridad era superior a los ejércitos de Egipto, en el que ese tiempo era el ejército que más poderoso que existía. Y el problema que sucedió cuando se detuvo frente al Mar Rojo fue que no reconoció la autoridad que estaba delante de él. Y tenemos que ver que Dios tiene que recordarle a Moisés que él es su autoridad. Él se turbó igual que el pueblo. Y Dios le tiene que decir, y lo vemos, se tira a orar, a clamar, y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Golpea las aguas, porque quería darle a entender a Moisés que él estaba caminando bajo autoridad. Allí Moisés tuvo dos opciones. Él podía levantar la vara y desatar el poder de Dios por un gran milagro, o él podía volver con los soldados del ejército egipcio. Entonces, la unción se desató poderosamente porque Moisés estaba bajo la autoridad de Dios. Puede llegar momentos de turbaciones a nuestra vida, puede llegar momentos en que hasta dudemos de nosotros mismos, ¿verdad? O de lo que Él ha hecho dentro de nosotros mismos, pero siempre terminará en el mismo sitio. Nosotros, como hijos de Dios, somos hombres que caminamos bajo autoridad. ¿Usted sabe por qué mucha gente grita por horas y no pueden? A veces los vemos dentro de las congregaciones, usted los ve gritando, tratando de expulsar demonios, y pasan horas y horas en esto? ¿Sabe por qué, mi hermano? Es porque no se encuentran bajo autoridad. Y este tema es tremendamente importante para nosotros, porque sin importar si eres profeta o eres evangelista o eres pastor, esto es necesario que nosotros lo comprendamos. Eso no significa nada para el cielo o el infierno si tú no estás bajo autoridad. Nosotros podemos, ¿verdad? Como iglesia podemos hacer 20,000 cosas. Vemos la iglesia hoy con mucha actividad religiosa, vemos la iglesia de hoy haciendo un sinnúmero de cosas, pero al fin del día podemos ver si realmente ellos han entendido la esencia de lo que es la verdadera autoridad, que es la capacidad de nosotros, ¿verdad?, poder ejercer dominio, de poder gobernar. Y eso era lo que Adán estaba recibiendo allí en el Edén, cuando Dios le dijo que dominara y subjugara todas las cosas. Amén, gloria al Señor. Dios le estaba dando la capacidad a aquel primer hombre de poder gobernar bajo el gobierno de Dios. Y por eso es que Adán tenía la responsabilidad de representar a Dios aquí en la tierra. Entonces, el mayor problema dentro de las iglesias es que no hemos entendido lo que realmente es el sometimiento a la autoridad legítima. La palabra autoridad, como decimos, en la raíz de su etimología, significa natural. Escuche bien. Además de que a veces dominio, gobierno, poder, todas estas cosas que le acabé de decir, eusousia en el griego, en la raíz de esta palabra, en su etimológicamente hablando, esta palabra significa natural. Es como una clase de espontaneidad dentro de aquellos, ¿verdad?, que somos los hijos de Dios. Entonces, la autoridad para nosotros es natural y se suelta espontáneamente y está atada a la naturaleza de todas las cosas, que es la vida de Dios morando en nosotros. Nosotros tenemos autoridad no porque hayamos nacido especiales, no porque usted sea rubio, blanco, de piel oscura, o sea muy inteligente o muy estudioso. Eso no es lo que realmente desata la esencia de la autoridad, sino que eso está impregnado en la vida misma de Dios, residente
que está residente dentro de Kosovo. Y por eso le digo que esa autoridad se suelta naturalmente porque está atada a la naturaleza de todas las cosas. Pues nosotros podemos ser los hombres más ricos del mundo. Podemos ser, como dije anteriormente, podemos ser los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores licenciados. Pero fíjese una cosa, un hombre rico puede poseer muchas cosas en la tierra. Por ejemplo, podemos poseer un automóvil. Pero si el automóvil se descompone y usted desconoce realmente cómo operar en esa área, todo el dinero del mundo que él tiene no podrá resolver nada en ese momento porque las capacidades de él están centradas en otras cosas, no están centrados en la ingeniería automotriz. Entonces, él puede tener todo el dinero y puede tener todo el conocimiento dentro de la materia que él ejerce, pero en ese momento su conocimiento natural que tiene de aquellas cosas no le sirve de nada. Desde el momento que él lleva el auto al taller de reparaciones, él rápidamente, y escuche bien esto, él queda bajo una autoridad, porque la autoridad está ligada a la naturaleza de todas las cosas. Amén. Entonces, quien se vuelve ahora autoridad para que ese automóvil pueda funcionar y él pueda seguir transitando, ¿verdad? Ese médico, ese doctor, ese abogado o la persona que sea pueda seguir utilizando ese vehículo, tiene que ahora rendirse a alguien que es experto en esa materia, a alguien que tiene autoridad para poder trabajar, ¿verdad? Con aquello, porque cada persona tiene competencia en el área que Dios le asigna. Amén. Entonces la autoridad protege el poder y valida todas nuestras decisiones. Amén. Entonces esto es importante que lo comprendamos, porque no importa cuánto poder puedas llegar a manejar, siempre, escuche bien, siempre nosotros estamos bajo autoridad. Mira, Jesús es nuestro ejemplo de autoridad, ¿verdad? Siempre decimos que Jesús es el modelo, ¿verdad?, de la nueva creación, es el ejemplo de la autoridad y cómo un hombre debe operar, aquel hombre que tiene la naturaleza de Dios, cómo debe operar, ¿verdad?, dentro de el ámbito donde Dios le coloca. Y cuando Jesús anduvo por la tierra, dijo cosas que para mucha gente no sonaban normales. Y él mismo dijo, no doy testimonio de mí, digo todo lo que oigo decir de mi Padre, no hago nada que él no me diga que haga. Usted ve como él mismo entendió que en aquella naturaleza humana él estaba bajo una autoridad, aunque él mismo era autoridad. Eso es importante entenderlo, porque aunque nosotros somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Dios y en Dios podemos hacer sin número de cosas, tenemos que entender que estamos bajo autoridad. Amén. Tal como lo reconoció Jesús. Jesús entendió la autoridad desde el punto de vista correcto y por eso el poder y la unción estuvieron siempre sobre él. Amén. Si usted quiere que el poder y la unción de Dios esté sobre su vida, usted tiene que entender lo que la verdadera autoridad representa para usted. Y volvemos para que usted siga agarrando este concepto, definimos el concepto, exousia, dominio, poder, gobierno, la capacidad que tenemos de gobernar. Amén. La iglesia no gobierna por fuerza, la iglesia gobierna por naturaleza. Eso es importante. Nosotros no gobernamos por fuerza, gobernamos por la naturaleza que mora y reside en nosotros. Y todo lo que hacemos es en base a la naturaleza de aquel que habita en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, nosotros siempre vamos a ser libres para reflejar esta autoridad y siempre vamos a estar capacitados para comunicar lo que Dios, ¿verdad?, deposita en nuestra mente. La gente hoy en día, por ejemplo, se mete a veces en muchos problemas cuando trata de levantar su propia autoridad.
Por eso usted va a ver mucha gente dentro de los círculos, ¿verdad?, religiosos, que siempre están diciendo yo soy así, a mí nadie me manda, a mí nadie me cambia, a mí esto y lo otro. Usted ve, siempre vemos el resurgir del yo, que nunca entiende lo que Él es, lo que Él es en nosotros. Amén. Entonces, para mantener una posición, deberán generar siempre argumentos que traten de convencer a otros de lo que ellos son. Y cada argumento que el hombre en sí mismo trata de establecer siempre está creando una fortaleza alrededor de su mente. Por eso es que cuando nuestros argumentos están basados en el ego, están basados en nuestra propia opinión, están basados, ¿verdad?, en nuestros conceptos, lo que estamos haciendo es creando fortalezas alrededor que terminan siempre aprisionándonos en nuestros mismos pensamientos. Pero cuando nosotros ejercemos la autoridad correctamente, usted nunca va a cargar con la responsabilidad de las cosas que hace, porque las está haciendo por aquello que se le ha sido delegado a usted como hijo de Dios. Hay gente que a veces se están preocupando dentro de las distintas congregaciones de qué otros están diciendo y están opinando, y muchas veces pues dejan de ejercer la autoridad de Dios, porque la autoridad de los hombres para ellos a veces es más poderosa que lo que Dios mismo ha hecho. Pero cuando usted tiene usted opera dentro de la autoridad correcta, usted nunca tiene temor de hacer nada para Dios, porque simplemente usted está haciendo lo que Dios a usted le ha ordenado. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la verdadera autoridad, no importando, ¿verdad?, lo que otros opinen o digan, esa autoridad va a producir en nosotros un sentir de satisfacción. Esa autoridad protege nuestro propósito, amén. También, gloria al Señor, esa autoridad nos transforma, pero también el ejercicio de la verdadera autoridad también nos hace sentir satisfechos en Dios. Y mientras te manejes bajo la autoridad correcta, usted y yo nunca vamos a tener problemas. Lo que nos causa problemas es la desobediencia, porque cuando desobedecemos estamos sacrificando el propósito y cancelas la visión que Dios tiene para tu vida. Tú mismo rechazas esa visión. Entonces, pero cuando tú obedeces, la obediencia protege el propósito, y además de que protege el propósito, siempre va también a generar confianza dentro de los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos bajo autoridad, siempre se abrirá frente a nosotros una fuente inagotable de recursos. Amén. Porque, mira, piense esto por un instante. Volvamos a Moisés. Cuando Moisés llegó a Egipto, 40 años antes, la palabra nos enseña que él había matado a un egipcio. Naturalmente, y la palabra nos dice así, Moisés se había convertido en un fugitivo. A Moisés lo estaban buscando. Amén. Entonces, y entendamos quién era Moisés. Moisés era el príncipe, el heredero al trono de Egipto. Pero a él lo conocían hasta las piedras, en el desierto. Pero eso, y el hecho de lo que él cometió, de los errores que podamos cometer en la vida, gloria al Señor, al igual que los cometió Moisés, no lo atemorizó, porque la autoridad que residía en él lo ayudó a que él pudiera enfrentar este problema. Entonces, la autoridad, aquí vemos que esta autoridad, la autoridad que reside en nosotros como hijos de Dios, nos protege. Amén. Nos protege. Gloria al Señor. Él fue enviado allí a Egipto por la autoridad suprema y entró al palacio de Faraón diciendo, deja salir a mi pueblo. Fíjense, un hombre que estaba siendo buscado por todos lados por lo que había cometido, ahora se presenta ante Faraón diciéndole que deje salir al pueblo. Y nosotros vemos que cuando él llega al palacio, él no se arrodilló ante Faraón como todos los demás lo hacían.
Él se paró junto a Aarón y hizo una declaración, fíjese eso, hizo una declaración ante el gobernante del imperio más poderoso de ese tiempo. Y para hacer esto, tú necesitas realmente creerle a Dios y tener audacia. Y, y a pesar de todos los defectos que él pueda tener humanamente, como los tenemos nosotros también, porque si no, allí lo vemos en la salsa, cuando Dios le dijo que fuera ante Faraón o que se presentara ante los hijos de Israel, usted ve como él comienza con todo ese titubeo y en el nombre de quién le voy a decir que voy. Él todavía no había tenido realmente un encuentro genuino de entendimiento con la autoridad que estaba hablando delante de él, que era Dios mismo. Amén. Entonces, el va allí, hace esa declaración ante el gobernante más poderoso del mundo. Porque cuando Dios a nosotros nos envía, ninguno de nosotros debemos tener problema con el temor. Siempre que nosotros reconozcamos quién es nuestro respaldo. Amén. Por eso es que a veces nos maravillamos que entramos a un lugar público y como las puertas y cuando las puertas se nos abren y hablamos de esto como un milagro sobrenatural. Hermano, lo que está provocando todo esto es la autoridad residente de Dios en tu vida. El faraón, cuando estaba allí, el faraón le respondió: ¿quién es tu Dios? Porque como dije anteriormente, dentro de la cultura egipcia, Faraón era Dios, con letra minúscula. Nuestro Dios es con letra mayúscula, porque nuestro Dios es una autoridad superior. Pero Moisés le dijo que venía en nombre de alguien más grande que él, alguien más grande que el Faraón. Y se limitó a declararle la plaga que vendría por su desobediencia y se retiró de la presencia de Faraón. Entonces, se puede imaginar usted a Moisés cómo él se presenta ante la autoridad de Faraón. ¿Sabe usted hasta dónde usted hubiese llegado si hubiese estado usted en los zapatos de Moisés? No hubiera pasado mire, si nosotros si Moisés no hubiera entendido la autoridad que ahora habitaba en él, él no pasa de allí, de las puertas del palacio hacia adentro. Allí mismo lo aprenden. Gloria al Señor. Porque lo que la autoridad hace en nosotros es que la autoridad nos hace valientes, nos hace audaz. La autoridad va a venir sobre nuestra vida al entrar cuando nosotros entramos en contacto con aquel que es la fuente. Antes sobre nosotros gobernaba el espíritu de temor, pero ahora lo que gobierna en los hijos de Dios es el espíritu de la autoridad de Dios mismo. Amén. Por eso Dios allí en la salsa lo manda, se le aparece. ¿Para qué? Para que Moisés entienda quién es el respaldo de su vida. Usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos que entender quién es el respaldo de nuestra vida. Porque la autoridad que Moisés encarnaba ahora provenía de Dios. Y esta es la clave para que nosotros podamos funcionar correctamente en la vida. Y es el secreto para nuestro máximo rendimiento. Entender que esa autoridad es la capacidad que Dios nos ha dado para gobernar juntamente con él. Hacemos lo que hacemos no porque queremos, hacemos lo que hacemos porque Dios es quien lo hace y lo dice a través de nosotros. Amén. Entonces, si nosotros sin autoridad sobre nuestra vida, nunca vamos a poder concretar aquello para lo cual nosotros nacimos. La mayoría de la gente, siempre usted va a ver que viola la autoridad porque no la pueden entender. Y si persisten, si persistieran en entenderla de manera negativa, siempre van a fallar en todo lo que ellos emprenden. Mire, hay cosas que nosotros como hijos de Dios debemos entender de la autoridad, porque hay cosas que realmente reflejan la verdadera autoridad de nosotros. Mire, la verdadera autoridad no domina a otro. La verdadera autoridad no se sobrepone a otro. La verdadera autoridad no es dictadora. La verdadera autoridad no oprime, no rige por fuerza, no presiona, no manipula, no controla, no restringe, no ejerce tiranía. Hoy en día, les voy a decir esto y perdonen todos los que escuchan luego, pero
hay que hablar estas verdades. Mucho de lo que nosotros estamos viendo hoy desde los púlpitos es eso mismo. Es el ejercicio incorrecto de la autoridad. Lo que estamos viendo es tiranía, lo que estamos viendo es manipulación, controlación. Queremos que la gente se someta a nuestra voluntad y que hagan lo que nosotros decimos, pero esa no es la verdadera autoridad. La verdadera autoridad nos enseña a vivir como el gobierno de Dios en la tierra. La verdadera autoridad nos enseña, ¿verdad?, lo que realmente gubernamenta dentro de nosotros y cómo ejercer ese dominio correctamente para que la expresión de Dios tome lugar en todo lugar y en todo tiempo. La verdadera autoridad nunca va a aplastar. La verdadera autoridad no se somete a voluntades humanas. La verdadera autoridad reconoce la autoridad que pesa sobre ellos, porque él es quien me está habilitando para yo poder gobernar juntamente con él. Por eso es que en la resurrección el apóstol Pablo decía que con Cristo hemos sido juntamente resucitados y sentados en los lugares celestiales. Esto habla de la autoridad transferida por la resurrección a nosotros los hijos de Dios y la capacidad que Dios nos da ahora juntamente con Cristo de poder, ¿verdad?, ejercer la autoridad correcta. Entonces, Dios nos creó desde el principio para que nosotros camináramos en esta autoridad. Termino con esto en esta tarde, porque yo quiero que usted vea algunos efectos positivos que produce el verdadero ejercicio de la autoridad sobre nuestra vida. Una de las cosas que la autoridad va a hacer en nosotros es que nos va a dar una identidad. Aquel hombre que se acerca a Jesús, en este pasaje de Mateo que nosotros leímos, sabía quién era. Él tenía su autoridad bien definida. Él sabía que estaba bajo el gobierno romano o la ley romana. Entonces dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Y por eso dice, y le digo a este ve, y él va, y le digo a este y él hace. Pero él entendió que aunque él estuviera bajo la autoridad romana, aquel que estaba delante de él representaba una autoridad mayor. Y lo que traigo en este punto es que nosotros debemos entender que la autoridad de Dios en nuestra vida nos está identificando. Para aquellos que toman, ¿verdad?, apunte. La autoridad nos identifica. Porque ahora entendemos que somos hijos de Dios diseñados para gobernar juntamente con Él. Y que el ejercicio de nuestra autoridad es el establecimiento de la voluntad de un rey. Por eso tenemos autoridad. Usted tiene autoridad porque usted está manifestando la voluntad de un rey. Usted está gobernando juntamente con él. Dios gobierna a través de nosotros el mundo. La iglesia es el gobierno de Dios. Y yo quiero que este concepto se quede grabado en nuestras mentes, porque hasta que nosotros no entendamos esto, vamos a estar viviendo en el ejercicio incorrecto de la autoridad, y siempre este ejercicio incorrecto de la autoridad va a terminar causando daño a otros. Por eso ¿por qué usted cree que en el evangelio y dentro del marco religioso que hoy existe hay tanta gente herida? Porque hay tanta gente que dejan los lugares y no quieren saber más del evangelio, porque ha habido un ejercicio de una autoridad incorrecta. No se les ha enseñado a vivir como hijos de Dios, que tienen la vida, la naturaleza, el carácter de Dios en ellos. Amén. Y por tanto, ellos tienen la autoridad de Dios para poder hacer todo lo que Dios dice que nosotros podemos hacer. Entonces, la autoridad nos identifica. Número 2, la autoridad nunca me domina, sino que me ayudará a ejercer el dominio correcto. Cuando usted es dominado, quiere decir que usted está en el ejercicio incorrecto de la autoridad, y el ego suyo es lo que se está alimentando. Cuando usted entiende lo que la autoridad verdadera es, usted ahora puede dispensar la voluntad de un rey. Usted puede ahora comunicar, usted puede ahora transmitir realmente lo que es el propósito de Dios hacia otro. El hecho de que Adán dominara la tierra
no era que Adán fuera por la tierra haciendo esclavos a la gente. Esa es la obra de los hombres. Mucha gente dentro del evangelio hoy lo que quieren es esclavizar a los creyentes. ¿Sabía usted que dentro de las congregaciones hay mucha gente que está sentada ahí con un sentir de esclavitud? Por eso no se sienten libres. Cuando usted entiende que la autoridad no lo ha dominado, sino que usted está ahora ejerciendo el dominio del rey, esa autoridad va a traer libertad al corazón de aquellos que, gloria al Señor, el Señor nos permite tener la oportunidad de ministrar. La autoridad nunca se sobrepondrá a mí, sino que la autoridad me da poder. Y ese poder no es el poder de aplastar, no es el poder de enseñar un carácter dominante. Esa no es la autoridad. El poder de Dios, vemos, es la manifestación de la grandeza de Dios a través de nosotros. Por eso la iglesia opera bajo la unción, porque la iglesia tiene la unción del santo. Y cuando hablamos de unción es Dios haciendo a través de nosotros. Entonces vemos el ejercicio del poder de Dios. Por eso es que cuando predicamos la palabra, predicamos la palabra con poder. ¿Por qué? No porque el carácter de nosotros nos hace poderosos o la riqueza que poseamos nos hace poderosos, sino que entendemos que somos el mensaje de Dios en la tierra y que cuando vivimos una vida sometida a Dios y estamos bajo su autoridad, las palabras que salen de nosotros, como dijo Jesús, las palabras que yo os doy son espíritu y vida. Entonces las palabras que nosotros también comunicamos a otros son espíritu y vida porque cargan el poder mismo transformador de Dios y de su vida a la vida de otros. La autoridad nunca es dictadora, sino que nos va a hacer ayudar a transmitir el mensaje correcto al corazón de otros. Los mensajes hoy en día que escuchamos no haga esto, no haga aquello, usted es aquello, usted es pecador, usted es aquello. Es un mensaje, hoy lo que tenemos es el mensaje del juicio, el mensaje del señalamiento, ¿verdad? Y cuando a veces terminamos dentro de esos mensajes, cuando lo que nos hace sentir, en vez de hacernos sentir libres, lo que nos hace sentir es más culpables. Y cuando miramos a aquel que está predicando, dice, wow, ese es más santo, más grande, más espiritual que yo. Todos en Cristo somos iguales. Nuestro mensaje no es un mensaje de juicio, nuestro mensaje es un mensaje de vida. Y como es un mensaje de vida, no viene a dictar, sino viene a establecer el gobierno de Dios en nosotros. La autoridad nunca oprimirá, sino que va a delegar funciones sobre nuestras vidas. Cuando la autoridad correcta se manifiesta, nosotros entendemos. Por eso, mire hermano, por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos por naturaleza. Yo quiero que usted entienda este concepto bien. Porque Pablo decía, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Lo que Pablo hacía, y él decía, y esa gracia dice que ha sido grande conmigo. Y él entendía que todo lo que hacía, y hasta mucho más que otros, él entendía que él lo hacía por lo que residía dentro de él. Porque él entendía aquello que estaba habitándolo. Y por eso, de manera natural, acuérdense que el concepto de la autoridad en su etimología, en su raíz etimológica, habla de algo natural, algo que es espontáneo entre nosotros. Por eso es que haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de él. Porque es natural, por lo que de él mismo nos ha sido impartido. La autoridad nunca me fuerza, sino al contrario, te dará fuerzas para enfrentar lo que necesitas enfrentar en la vida. La autoridad nunca te restringe, en otras palabras, no te limita. La verdadera autoridad te da libertad. Los hombres te tratan de restringir, los otros te tratan de limitar. Por eso es que usted, cuando está mucho dentro del círculo o del marco religioso, o dentro de esta religión humanista, ¿qué es lo que tratan de hacer los hombres? Controlar lo que usted hace. Le dicen cuándo usted puede predicar o no puede predicar. En una ocasión le comparto esto.
Hubo una hermana en nuestra congregación, en una congregación, ¿verdad?, a la cual nosotros pertenecíamos, que yo no entendí esto hasta que tuve este alumbramiento. Un día ella le dijo, pastor, me invitaron a predicar a esta congregación. Y él le dijo, a esa congregación tú no puedes ir, y comenzó a denotar muchas de las faltas que habían ahí dentro del liderazgo y cosas que estaban sucediendo dentro de la congregación. Y la hermana le respondió, yo no le estoy pidiendo permiso, yo le estoy comunicando. Yo en aquel entonces, con la falta de entendimiento, cuando hoy escuché eso, dije que falta de respeto. Pero después entendí que cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, la autoridad de Dios no nos limita. ¿Por qué tengo que yo limitarme de hablar las maravillas y las grandezas de Dios? ¿Verdad? Y basar y solamente hacer esto cuando alguien me da permiso para hacerlo. Si ya el permiso usted lo tiene desde la eternidad, Cristo residiendo en usted, ahora le ha dado la libertad a usted de poder hablar libremente de las grandezas de Dios. Y la religión controladora quiere determinar qué es lo que hacemos y cuándo lo hacemos. Por eso es que mucha gente no quiere escuchar estos mensajes, porque estos mensajes son producir libertad en la mente de aquellos que han estado aprisionados por mucho tiempo. Esto es entender la autoridad como nuestra facultad gubernamental en el reino de Dios, entender la autoridad como nosotros podemos gobernar juntamente con Él. Este aspecto de la autoridad nunca va a ser manifestado en la iglesia. La autoridad dentro de las congregaciones existentes hoy en día se ejercen por títulos y posiciones. Minimizan al que no y se maximizan ellos. Pero en el cuerpo de Cristo, a todos, aunque se nos haya dado a todos una medida de fe, todos tenemos la vida del Santo. Todos tenemos la vida de Cristo. A nosotros se nos puede haber dado una gracia administradora. Yo puedo ser pastor, usted puede ser maestro, evangelista, lo que sea. Pero lo que debemos entender es que como cuerpo de Cristo, aunque somos diferentes miembros, todos somos parte de un mismo cuerpo. Y todos ejercemos, aunque ejercemos funciones distintas, todos comprendemos una unidad. Amén. Espero que usted entienda eso. Por eso es que Pablo, cuando hablaba de los miembros del cuerpo, decía, no puede decir en la mano al dedo, no te necesito. No, somos todos dispensables dentro de la función del cuerpo. No hacemos lo mismo, pero tampoco quiere decir que porque usted sea hombro es más importante que la mano. Porque usted puede ser hombro, pero si usted no tuviera mano a la hora de comer, ¿con qué agarra las cosas? Necesita de la mano y la mano necesita de los dedos. ¿Ven? Entonces, Pablo nos lleva al entendimiento de que aunque hay miembros, ¿verdad?, que nosotros ocultamos, esos son a los que cubrimos con más decoro. Son miembros importantes dentro del cuerpo, todos. Entonces, la iglesia no existe para limitar. La iglesia opera en la autoridad de Dios para traer libertad. Y esa es la autoridad que nos ayuda a hacer lo que somos. Entonces, las personas hoy en día desconocen los beneficios que trae sobre sus vidas el correcto ejercicio de la autoridad. Y todos los seres humanos, escuche bien, todos los seres humanos fuimos creados para funcionar bajo la autoridad correcta, bajo la cobertura correcta. Dios es nuestro respaldo. Que entendemos y respetamos los unos a los otros, claro que sí. Yo soy pastor y estoy delante de ustedes, pero eso no me hace mayor que nadie de los que están aquí. En Cristo todos somos iguales. Todos tenemos de lo mismo. Por eso dice Pablo que a todos se nos dio beber de una misma bebida. Como sucedió con Israel en el desierto. Todos bebieron una misma bebida. Todos estuvieron bajo la nube. Nosotros todos hemos experimentado el mismo bautismo. Hemos recibido la misma fe. La fe del Hijo.
y tenemos un mismo Dios. ¿Se ve? Entonces Dios es nuestra autoridad y operar bajo el sentir correcto de la autoridad nos ayuda, hermano, a poder tener un mejor rendimiento en el reino de Dios. Así que yo espero que en esta tarde esta explicación, ¿verdad?, que le he podido dar de la autoridad nos enseñe a entender que autoridad es más allá que dar gritos, que tratar de implementar mi propia voluntad. La autoridad es nuestra capacidad de gobernar, es nuestra capacidad de ejercer dominio, es el poder de Dios que opera a través de nosotros. Eso es autoridad. Entonces, nosotros, al igual que el centurión, decimos, nosotros somos hombres bajo autoridad. Aquel hombre se sintió indigno porque no entendía, aunque tenía su identidad clara, todavía no había entrado en la plenitud de lo que es la verdadera autoridad. Por eso, gloria al Señor, él se sintió indigno de que el maestro fuera a su casa, porque no entendió esto. Pero nosotros ahora hemos entendido qué es lo que reside dentro de nosotros y qué es lo que opera entre nosotros y por qué hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque somos hombres, somos la iglesia, somos los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo que opera bajo autoridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dios eterno, Dios de toda bondad, Dios de toda misericordia. Gracias porque en el día de hoy, por medio de la luz de tu espíritu, nuestros ojos del entendimiento han sido abiertos y hemos podido comprender que la autoridad es un acto transformador, que la autoridad protege nuestro propósito, que la autoridad de Dios en nuestra vida nos hace valientes y audaces. Te damos gracias porque esta autoridad nos hace libres y nos hace miembros funcionales dentro de tu cuerpo. Entender lo que la verdadera autoridad representa, Señor, y nosotros poder comprender que por esa autoridad residente en nosotros es que nosotros estamos gobernando juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias porque nuestra bendición es el resultado del ejercicio correcto de la verdadera autoridad que reposa sobre nosotros, tus hijos. Gracias porque pedimos que tu espíritu, Señor, y sabemos que tu espíritu está trayendo luz y entendimiento a esta comunidad de fe. Y te pedimos que todos los que escuchan de igual manera puedan sentirse libres, Señor, para operar, Señor, y dar su mejor rendimiento y su potencial sea maximizado, Señor, en el entendimiento de estas riquezas y de estas verdades en Cristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo y su Espíritu que reside en nosotros, su Espíritu Santo, Señor, que nos está revelando las profundidades, Señor, de Dios mismo a nuestro espíritu. Señor, te damos gracias porque tu voluntad se hace notoria en nosotros. Amén y amén. Yo espero que en el día de hoy usted entienda como iglesia que la autoridad no se trata de estar dando gritos, pegando saltos y dando demostraciones de carácter fuerte. Eso no es autoridad. Es más, si vamos a mirar, eso es un acto de debilidad. La verdadera autoridad construye, edifica, ayuda a otros a que ellos puedan entender la voluntad de un rey. Porque esa voluntad está operando a través de un gobierno. Gloria al Señor. Y nosotros somos el gobierno de Dios aquí en la tierra. Así que damos gracias, gloria al Señor, a todos nuestros hermanos y les invitamos, ¿verdad?, a que se mantengan conectados con nosotros a través de este tiempo. En las semanas hemos tenido algunas dificultades, pero gloria al Señor, seguimos comprometidos y cometidos ¿verdad?, a esta verdad. Esta verdad es nuestro compromiso, esta verdad es nuestra razón de ser. Y nosotros sabemos que por un culto o dos que no tengamos o ejerzamos, pues eso no nos saca
de estar bajo autoridad, ni tampoco nos destituye de ser lo que somos. Somos los hijos de Dios, estamos bien identificados en Cristo Jesús, y de igual manera, gloria al Señor, pues seguimos conectados por su mismo espíritu, por su misma verdad, por su mismo amor. Amén. Así que los invitamos el día martes a que nuevamente estén con nosotros, gloria al Señor. Perdón, este martes no habrá reunión virtual por causa de que en estas próximas semanas, tengo que estar trabajando de noche debido a un entrenamiento que tenemos. Pero gloria al Señor, el día jueves sí, vamos a tener la escuela, ¿verdad?, de entrenamiento Edén, gloria al Señor, ¿verdad?, donde estamos recibiendo las verdades, comprendiendo las verdades del nuevo pacto, ¿verdad?, para poder tener una mejor función en Cristo Jesús. Amén. Así que el día jueves nos vemos. El martes no va a haber reunión de discipulado virtual, pero el jueves sí. Amén. Entonces ahí les esperamos que, como siempre, usted comparta estas transmisiones con sus amigos, sus hermanos, su familia, gloria al Señor, y que Cristo pues siga creciendo en nuestros corazones cada día. Así que en esta hora pues bendecidos sean todos, y siempre, como siempre, reciban un abrazo fraternal de su pastor Caraballo. Gloria al Señor, le amamos, le bendecimos en Cristo Jesús.